Los datos de afiliación a la Seguridad Social y paro registrado de abril fueron muy malos, como cabía imaginarse, porque durante abril estuvieron a pleno todas las restricciones a la actividad económica y el confinamiento de la población, por lo tanto es lógico que los datos fuesen muy malos. En los últimos 12 meses se perdieron 771.000 empleos, es un 4% menos que hace un año. Sin embargo, esta pérdida de empleo no es tan profunda como la que se registró, por ejemplo, en el 2009, en la crisis anterior, cuando se llegaron a perder en abril de 2009 1,3 millones de puestos de trabajo. Eso sí, ahora el gobierno tiene el efecto mágico del efecto ERTE, por el cual todas las personas que están sufriendo un ERTE, así como los autónomos en situación de cese de actividad, cuentan como ocupados. Si quitáramos este efecto ERTE, probablemente estaríamos viviendo la mayor destrucción de empleo de la historia. En la construcción, en los últimos 12 meses, se perdió 1 de cada 10 empleos. Sin embargo, es en los servicios donde encontramos el dato más preocupante. Porcentualmente no parece mucha la caída, porque es 3,7%. Sin embargo, esa caída de 3,7%, que equivale a 540.000 empleos menos que hace un año, es la mayor caída que ha tenido el sector servicios en toda su historia. Esos malos datos del sector servicios se producen pese a que el sector público, que es uno de los principales empleadores en los servicios, solo ha tenido una reducción de poco más del 1% en los últimos 12 meses en el número de afiliados. Para que tengamos una idea, en la hostelería el empleo en los últimos 12 meses cayó un 18%, es decir, prácticamente 1 de cada 6 empleos en la hostelería se han perdido. Las únicas 2 ramas de actividad donde el número de afiliados ha crecido en los últimos 12 meses han sido actividades sanitarias, lógicamente, que ha crecido un 7%, y la rama de información y comunicaciones con un pequeño incremento de unas décimas. Por lo demás, todos los demás colectivos han perdido empleo. Hombres, mujeres, españoles, inmigrantes, jóvenes, adultos, etc. Un dato que nos muestra con gran claridad la gravedad de las cifras es el de la firma de contratos. El número de contratos se redujo un 62% respecto a hace un año. Y en abril se firmaron 673.000 contratos, que es el número más bajo desde diciembre de 1996. Los contratos a tiempo parcial prácticamente han caído un 80%. Y los contratos indefinidos, que ya venían en una tendencia descendente, volvieron a caer y cayeron un 66%. De hecho, de los últimos 16 meses, la firma de contratos indefinidos cayó en 13 meses y subió en 3. Quiero decir que los problemas del mercado de trabajo no son de ahora, sino que ya venían. Lo que pasa es que el coronavirus los ha agudizado mucho más. El número de parados dio un salto del 21% hasta 3,8 millones de personas, y eso, una vez más, pese al efecto ERTE. Si tomáramos en lugar de una definición legal, una definición práctica, el número de parados, incluyendo a todas las personas que están ahora en ERTE y a los autónomos en cese de actividad, el número de parados superaría tranquilamente los 5 millones de personas. También aumentó el paro en todos los colectivos, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, inmigrantes, españoles, etc. El número de parados inmigrantes creció un 28% en los últimos 12 meses y creció por 7º mes consecutivo, lo que nos ratifica que los problemas del mercado laboral ahora se han agudizado, pero venían de antes. Y otro dato terrible es que en los últimos 12 meses ha desaparecido 1 de cada 10 empresas inscritas en la Seguridad Social. Y es necesario aclarar lo siguiente: sin empresas no hay empleo, sin empleo no hay recaudación de impuestos ni de cotizaciones sociales. Y sin recaudación de impuestos y de cotizaciones sociales, todo nuestro sistema de bienestar colapsa y el Estado no puede pagar nada. Es una ficción pensar que el Estado puede garantizar esos llamados derechos sociales. La realidad es que el gobierno no puede pagar nada
que antes no nos haya quitado nosotros mismos a través de los impuestos. Lo que ocurre es que ahora, con la deuda pública, que es una bomba de relojería en manos del gobierno, hay gente que aún cree la ficción de que el Estado puede garantizar los pagos de pensiones, los pagos de prestaciones y de servicios de educación y de salud. No, la realidad es que la única garantía de nuestro sistema de bienestar es nuestro trabajo cotidiano. Creo que la lección que tenemos que aprender de estas cifras tiene dos partes. La primera es que todo lo que atente contra la inversión, es decir, contra la creación de empresas y contra el empleo, es un atentado directo contra nuestro bienestar. Y me refiero a la subida exagerada del salario mínimo, a los altos impuestos, a las regulaciones cambiantes e innecesarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el segundo punto es que los políticos no pueden darnos nada que antes no nos hayan quitado a nosotros mismos a través de los impuestos, sea ahora o sea en el futuro para pagar la deuda pública. Si aprendemos esta lección, al menos habremos sacado algo positivo de tanto sufrimiento y tanto dolor como esta crisis en la que aún no hemos tocado fondo.